Esta crisis migratoria en Ceuta y también en Melilla ha abierto otro debate sobre la organización del próximo Mundial de Fútbol del año 2030. Ayer Sumar, como les contamos, registró en el Congreso una propuesta para que España no lo organice con Marruecos. Y hoy Vox acaba de registrar en el Congreso una propuesta para echar a Marruecos de la organización del Mundial 2030. Y no es la primera vez que se pide esto en las últimas semanas. Es la tercera. Antes lo plantearon Sumar y Podemos, desde el otro extremo del tablero político. Ahora, la pregunta que empieza a moverse por los pasillos del Congreso es otra. ¿Puede sobrevivir la organización conjunta del Mundial si ni la izquierda ni la derecha quieren a Marruecos dentro? El partido de Santiago Abascal ha presentado una proposición no de ley para que el gobierno le pida formalmente a la FIFA que reabra la cuestión de quién organiza el torneo de 2030 y que defienda que la final se juegue en España. El argumento de fondo no es futbolístico. Es lo que Vox llama, con esas palabras exactas, ataques de extraordinaria gravedad y hostilidad contra la soberanía española, en referencia a lo ocurrido este verano en Ceuta. Y aquí está el giro que convierte esto en algo más grande que una simple rabieta parlamentaria. Cuando un partido pide algo así, es ruido de fondo. Cuando lo piden tres partidos que no se ponen de acuerdo prácticamente en nada más, deja de ser ruido. Se convierte en una posición de país. Y eso es exactamente lo que empieza a fraguarse ahora mismo entre Sumar, Podemos y Vox. Una coincidencia que nadie preveía hace un mes, y que puede terminar condicionando una decisión que ya estaba cerrada desde 2023. Si quieres estar al tanto de todo lo que se mueve en España, minuto a minuto, suscríbete al canal. Porque para entender por qué esto ha estallado justo ahora, hay que retroceder unas semanas, hasta finales de julio. Y ahí está el primer dato que muy poca gente tiene claro todavía. A finales de julio, en apenas 2 días, cerca de 50.000 personas entraron de forma irregular en Ceuta, nadando por el espigón del Tarajal o saltando la valla fronteriza. Es la cifra más alta jamás registrada en esa frontera, muy por encima de la crisis de 2021, que ya se consideraba histórica. El Ministerio del Interior confirmó después que la inmensa mayoría, más de 48.000 personas, regresaron a Marruecos en cuestión de horas, muchas de ellas por decisión propia. Pero el dato de las 50.000 ya había hecho su trabajo. Había entrado en la conversación política española como una palabra, invasión. Y esa palabra ya no ha salido de ahí. Lo que muy pocos medios contaron con claridad es cómo empezó todo. No fue una decisión política de Rabat, al menos no una que se haya podido demostrar. Empezó con un bulo. Circuló por WhatsApp y por Facebook la idea de que España había abierto sus fronteras, alimentada por una lectura distorsionada de una sentencia del Tribunal Supremo del 8 de julio que prohibía las devoluciones inmediatas de migrantes llegados por mar. Miles de personas, muchas de ellas jóvenes, se lo creyeron y cruzaron. Tanto el gobierno español como las autoridades marroquíes coinciden en algo que no es habitual que coincidan. Culpan a las redes de tráfico de personas de haber explotado ese bulo para organizar el cruce masivo. Ahí termina el acuerdo. Porque a partir de ese punto, cada versión cuenta una historia distinta. Desde Marruecos, medios como Aliaun 24 apuntan a que detrás de los bulos había una intención concreta: deslegitimar la imagen del país justo el día en que se celebraba una fecha simbólica para la monarquía marroquí. Desde España, algunos sectores políticos, sobre todo en Vox, apuntan en otra dirección: que Marruecos relajó deliberadamente el control fronterizo, igual que ya se le acusó de hacer en 2021, como forma de presión diplomática. El gobierno de Pedro Sánchez lo niega de forma explícita. Y hay un tercer elemento que ha echado más leña al fuego. Apenas unos días antes de la crisis, Sánchez había viajado a Argelia, el gran rival regional de Marruecos, para reunirse con su presidente. Exteriores ha negado cualquier relación entre ese viaje y lo sucedido en Ceuta. Pero la coincidencia de fechas ya está ahí. Y en política, las coincidencias no siempre se olvidan. Con esa crisis todavía fresca, ahora entra el fútbol en la ecuación. Y aquí está el segundo hilo de esta historia, el que de verdad explica por qué tres partidos completamente distintos han llegado a la misma conclusión en cuestión de semanas. El Mundial de 2030 lo organizan conjuntamente España, Portugal y Marruecos, una decisión que la FIFA cerró en diciembre de 2024. Desde entonces, hay una pelea silenciosa por el trofeo simbólico más grande de todos, la sede de la final. Marruecos no se ha conformado con ser coanfitrión. Ha construido en Casablanca un estadio con capacidad para más de 100.000 espectadores,
muy por encima de cualquier recinto español o portugués, y su presidente federativo ha llegado a decir en público que le encantaría ver una final entre España y Marruecos jugada precisamente ahí, en Casablanca. Para una parte del espectro político español, eso ya sonaba a provocación antes de julio. Después de la crisis migratoria, ha dejado de sonar a provocación para sonar a algo que hay que frenar como sea. Sumar fue el primero en moverse. Su diputado Nahuel González planteó públicamente que España debería replantearse compartir el torneo con Marruecos, al que acusó de utilizar a personas desesperadas como herramienta de presión geopolítica. Sus palabras subieron de tono en redes, donde llegó a calificar directamente de forma muy dura al gobierno marroquí. Podemos fue un paso más allá y pidió sin rodeos la exclusión total del país norteafricano de la organización. Y entonces llegó Vox, no para sumarse a un consenso de izquierdas, sino para plantear exactamente la misma exigencia desde el lado opuesto del tablero, con su propia proposición no de ley y su propio lenguaje, mucho más duro. Hablan de humillación deliberada si Marruecos acaba acogiendo la final, y piden al gobierno que se oponga con toda su fuerza diplomática ante la FIFA. Aquí conviene pararse un segundo, porque es fácil perderse. No es que Vox, Sumar y Podemos estén de acuerdo en el fondo del problema, ni mucho menos en cómo debería tratarse la migración o la relación con Marruecos. Lo que comparten es una conclusión muy concreta y muy poco habitual, que Marruecos no debería seguir dentro de la organización del torneo tal y como está ahora. 3 partidos que en el Congreso casi nunca votan lo mismo, convergiendo en el mismo punto exacto. Eso, en términos parlamentarios, tiene un peso que va mucho más allá del fútbol. Y aquí está el problema real para el gobierno de Sánchez, el que casi nadie está explicando bien. No puede simplemente ignorar esto. Si lo ignora, corre el riesgo de que Vox capitalice en solitario un discurso de firmeza frente a Marruecos, justo cuando la opinión pública española está más sensibilizada que nunca con la frontera sur. Pero si cede y presiona de verdad a la FIFA para excluir a Marruecos, pone en riesgo toda la relación bilateral con un vecino del que España depende en materia de control migratorio, comercio y seguridad energética. Es un callejón sin salida diplomático, y el reloj no juega a su favor. La FIFA tiene previsto seguir avanzando en los detalles operativos del torneo en los próximos meses. Gracias por seguir con nosotros hasta aquí, porque ahora es cuando la historia se pone todavía más incómoda para el Ejecutivo. Porque mientras en Madrid se debate esta proposición no de ley, en Rabat el mensaje es exactamente el contrario. Marruecos no ha dado ninguna señal de estar dispuesto a ceder terreno. Al contrario, ha acelerado. El propio presidente de la Federación Marroquí, Fawzi Lekja, ha insistido en público en su aspiración de que la final se juegue en su país, y ha aprovechado un momento de fragilidad institucional en el fútbol español, la investigación judicial abierta contra la sede de la Real Federación Española en Las Rozas, para reforzar su posición ante la FIFA. Cuanto más débil aparece la RFEF ante el organismo internacional, más fuerte se presenta Marruecos como alternativa fiable y con infraestructura de sobra. Es una partida de ajedrez con 2 tableros distintos jugándose al mismo tiempo. En el tablero político español, 3 partidos enfrentados coinciden en pedir la exclusión de Marruecos. En el tablero deportivo internacional, Marruecos juega con ventaja, con un estadio ya construido, con una federación española debilitada por sus propios escándalos internos, y con una FIFA que hasta ahora no ha dado ninguna señal pública de estar dispuesta a reabrir una decisión que ya tomó hace casi 2 años. Y todavía queda una pregunta que nadie en el Congreso ha respondido con claridad. ¿Tiene España, legalmente, algún mecanismo real para forzar la exclusión de un coanfitrión ya confirmado por la FIFA? La respuesta corta, según fuentes del ámbito deportivo consultadas por varios medios, es que no. La FIFA es quien decide, y la FIFA no suele ceder ante presiones de gobiernos nacionales de terceros países sobre otro de sus organizadores, salvo que exista una causa extraordinaria reconocida internacionalmente. Lo que Vox, Sumar y Podemos están pidiendo, en la práctica, es que el gobierno español presione a un organismo que no tiene ninguna obligación de escucharle. Eso no significa que la maniobra sea inútil desde el punto de vista político. Aunque la FIFA no mueva un dedo, la proposición no de ley cumple otra función, la de dejar constancia pública, la de forzar al gobierno a definirse ante la ciudadanía sobre un tema que ahora mismo genera un rechazo enorme. Y ese es precisamente el terreno en el que Vox se mueve mejor que nadie. Aquí está el punto donde la historia se rompe de verdad, así que presta atención.
Porque lo que empezó como una crisis migratoria concreta, con una cifra concreta y una fecha concreta, se ha convertido en menos de 2 semanas en un pulso político transversal que atraviesa migración, diplomacia, fútbol y hasta la propia crisis interna de la Real Federación Española. Y en el centro de ese pulso hay una final de mundial que, en teoría, debería ser solo un partido de fútbol. Lo que está en juego, en el fondo, no es solo dónde se juega 90 minutos de fútbol en el verano de 2030. Es qué imagen proyecta España de sí misma frente a su vecino más cercano y más incómodo a la vez. Es si un gobierno puede sostener una relación de cooperación estratégica con Marruecos mientras una parte cada vez mayor del arco parlamentario, de extremo a extremo, exige romperla en público. Y es, sobre todo, si la FIFA va a permitir que un torneo pensado para unir 2 continentes termine convertido en el escenario de una disputa diplomática que empezó en una playa de Ceuta a finales de julio. Por ahora, la proposición de Vox entra en la cola de la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes del Congreso, junto a las de Sumar y Podemos. Ninguna es vinculante, ninguna obliga a la FIFA a nada, pero las 3 juntas dibujan algo que hace un mes era impensable: un Congreso español donde, por una vez, la pregunta no es si hay que presionar a Marruecos, sino cuánto y hasta dónde. La final del Mundial 2030 sigue sin sede confirmada, y ahora mismo esa sede depende menos del fútbol que de si España y Marruecos consiguen bajar la tensión que empezó con 50.000 personas cruzando una frontera en un fin de semana de julio. Lo que decida la FIFA en los próximos meses no solo dirá quién juega esa final. Dirá, de paso, si 2 vecinos que llevan décadas atados el uno al otro son capaces de organizar juntos la fiesta más grande del deporte mundial, o si ni siquiera eso van a poder compartir.